Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 17 de noviembre de 2025. Tema: David usando métodos engañosos. Lección: 1 de Samuel 27, 9 al 12. Introducción. David, aunque conocido por su valentía, su integridad y su corazón lleno de amor por Dios, no estuvo exento de flaquezas humanas. En varias ocasiones, David, al enfrentar dificultades y desafíos, tomó decisiones que no estaban en conformidad con la voluntad de Dios, y recurrió a métodos engañosos y manipulativos para salir de situaciones difíciles. Este hecho nos recuerda que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe pueden caer si no permanecen vigilantes en su caminar con Dios. Uno de los episodios más claros de esta conducta engañosa de David se encuentra cuando huía del rey Saúl, quien lo perseguía para matarlo. En un momento de desesperación, David comenzó a actuar de manera engañosa al buscar refugio en tierras enemigas, y al mismo tiempo, adoptó una actitud mentirosa para proteger su vida. En 1 Samuel 21, David engaña al sacerdote Ahimelech, mintiendo sobre su misión, y más tarde, se alía con los filisteos, quienes eran sus enemigos, para encontrar protección. Es importante señalar que, aunque David era un hombre escogido por Dios, sus decisiones no fueron siempre sabias ni agradables a los ojos del Señor. Este episodio nos recuerda que no siempre el fin justifica los medios, y que debemos confiar en el plan de Dios y en su provisión, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperadas. Al examinar esta parte de la vida de David, podemos aprender varias lecciones prácticas para nuestra vida cotidiana. La tentación de actuar de forma engañosa, bajo presión, es algo que todos enfrentamos. Ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo, o incluso en nuestra vida espiritual, podemos sentirnos tentados a manipular situaciones para obtener lo que queremos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la verdad y la honestidad son los principios fundamentales en los cuales debemos basar nuestras decisiones. 1. La desesperación de David ante la persecución de Saúl. David, en su huida de Saúl, se encuentra en una situación desesperada. El miedo y la persecución constante lo llevan a tomar decisiones erradas, como mentir al sacerdote Ahimelech sobre su misión, 1 Samuel 21, 1, 2. La presión de la situación lo lleva a recurrir a métodos engañosos para sobrevivir, olvidando que Dios es su refugio y fortaleza. 1 de Samuel 21, 2. Y David dijo a Ahimelech: el rey me encomendó un negocio, y me dijo: nadie sepa nada de este negocio en que yo te envío. 2. La manipulación de la verdad para protegerse a sí mismo. En su afán por salvar su vida, David exagera y manipula la verdad. Esta acción muestra la falta de confianza en la provisión divina y refleja cómo el ser humano, cuando se encuentra en apuros, puede ser tentado a manipular las circunstancias. 1 de Samuel 21:10. Y David se levantó aquel día, y huyó de delante de Saúl, y vino a Aquís, rey de Gat. 3. El peligro de confiar en nuestras propias soluciones. El uso de métodos engañosos refleja la falta de confianza en el plan de Dios. David, al verse rodeado de enemigos, intenta resolver la situación a su manera. Sin embargo, confiar en nuestras propias soluciones puede conducir a más complicaciones y a perder el propósito que Dios tiene para nosotros. Proverbios 21:2. Porque no hay en el corazón del hombre un pensamiento recto, ni en sus obras algo que se digne a alabar. 4. La pérdida de la integridad cuando nos dejamos llevar por el miedo. El miedo puede cegarnos y hacernos actuar de manera que contravenga nuestros principios cristianos. David, movido por el temor a ser atrapado por Saúl, perdió momentáneamente su integridad al involucrarse en actos de engaño. 1 de Samuel 21:13. Y David temió mucho al rey de Gat, y se mostró loco delante de ellos, y se rasgó las ropas y escribía en las puertas. 5. El daño a otros cuando tomamos decisiones engañosas. David también involucró a otras personas en sus mentiras, como el sacerdote Ahimelech. Al mentirle sobre su misión, no solo comprometió su propio bienestar, sino que también puso en peligro la vida de los demás, como vemos más adelante en la historia. 1 de Samuel 21:8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. 6. La misericordia de Dios a pesar de la desobediencia de David. A pesar de los errores de David, Dios no lo abandonó. Aunque recurrió a métodos engañosos, Dios continuó guiándolo y protegiéndolo,
mostrando así su misericordia y fidelidad aún cuando no merecemos su favor. Primera de Samuel 22:1. Y David salió de allí y escapó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allí a él. 7. La importancia de arrepentirse y volver a Dios. David, al final, reconoce sus errores y se vuelve a Dios. Aunque en su momento recurrió a métodos engañosos, aprendió que la mejor forma de resolver los problemas es a través de la obediencia y el arrepentimiento genuino. Salmo 103:17. La misericordia de Jehová es de tiempo en tiempo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Conclusión. La vida de David nos enseña una valiosa lección sobre los peligros de recurrir a métodos engañosos, incluso cuando nos sentimos presionados o temerosos. Aunque Dios usó a David poderosamente, este episodio de su vida nos muestra que nuestras decisiones incorrectas pueden afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, también nos recuerda la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente y volvemos a Él. Primer título. Bienes mal obtenidos que buscan aprobación. Versículo 9. Léase. Salmo 62:10. Proverbios 16:8. Introducción. En la sociedad actual, donde el éxito y la prosperidad son a menudo los medidores de valor personal, hay una tentación constante de conseguir riquezas, bienes materiales y reconocimiento a través de medios que no honran a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos lo que tenemos? ¿Lo hacemos de acuerdo con los principios de justicia, integridad y rectitud que Dios nos enseña, o nos dejamos llevar por caminos oscuros, buscando aprobación y reconocimiento a toda costa? A lo largo de la Escritura, encontramos enseñanzas claras sobre el peligro de buscar riquezas de manera incorrecta, ya sea mediante el engaño, la manipulación o el robo. Dios no está en contra de que tengamos bienes materiales, pero sí está en contra de obtenerlos de forma injusta o deshonesta, ya que esto no solo afecta nuestra relación con Él, sino también con los demás. En Proverbios 13:11, se nos enseña que la riqueza obtenida de manera fraudulenta disminuirá, lo cual nos recuerda que los bienes obtenidos por medios corruptos no son verdaderamente bendición. A menudo, detrás de los bienes mal obtenidos se encuentra una búsqueda de aprobación y reconocimiento, ya sea por parte de la sociedad, de amigos o incluso de familiares. Queremos que los demás vean nuestros logros, pero ¿qué pasa cuando esos logros no se han conseguido de manera honesta? La Escritura también nos enseña que aquellos que buscan la aprobación del hombre a expensas de la verdad y la justicia no alcanzarán la paz ni la satisfacción plena que solo Dios puede dar. Jesús lo dijo claramente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Los bienes mal obtenidos nos dejan vacíos, no nos dan paz, y a menudo nos llevan por un camino de destrucción. La verdadera prosperidad viene cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, obteniendo lo que tenemos de manera justa y honesta. 1. La tentación de obtener riquezas a cualquier precio. Cuando buscamos la aprobación de los demás, a menudo nos dejamos seducir por la idea de obtener riquezas rápidamente, sin importar cómo las adquirimos. El deseo de aparentar éxito y poder nos lleva a tomar atajos, confiando en métodos que no honran a Dios. Esta actitud refleja la creencia de que la apariencia es más importante que la integridad. Primera a Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 2. Los medios engañosos para obtener bienes materiales. Buscar bienes a través de engaños y fraude no solo es una violación de los principios morales, sino que también refleja una falta de confianza en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Los bienes obtenidos de manera engañosa pueden darnos una sensación temporal de satisfacción, pero a la larga nos dejan vacíos. Proverbios 13:11. Las riquezas que se obtienen con mentira pronto se acabarán, y los que adquieren con fraude se perderán. 3. La falsa seguridad que brindan los bienes mal adquiridos. Los bienes mal adquiridos a menudo nos dan una falsa sensación de seguridad. Pensamos que tener más cosas o el reconocimiento de los demás nos hace invulnerables o más importantes. Sin embargo, la verdadera seguridad se encuentra solo en Dios y en su provisión. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. 4. La aprobación de los hombres no satisface.
A menudo buscamos el reconocimiento y la aprobación de los demás a través de lo que poseemos o lo que mostramos. Sin embargo, el deseo de la aprobación humana es insaciable. Cuando tratamos de agradar a los hombres en lugar de a Dios, nuestras acciones se vuelven vacías y egoístas. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 5. El daño a la integridad personal. Cuando adquirimos bienes a través de medios corruptos, ponemos en peligro nuestra integridad personal y nuestra relación con Dios. La falta de honestidad de nuestras acciones socava los cimientos de nuestra fe y nos aleja de la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la abundancia de los impíos. 6. La paz de Dios supera la aprobación humana. En vez de buscar la aprobación de los hombres, debemos buscar la paz de Dios. Los bienes mal obtenidos solo nos traen conflictos internos y frustración, mientras que la paz de Dios, que proviene de vivir según su voluntad, nos llena de gozo y satisfacción. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 7. La verdadera bendición viene de la obediencia a Dios. Dios desea bendecirnos, pero sus bendiciones son las que provienen de una vida que lo honra y obedece. Obtener bienes de manera recta y justa, y vivir según los principios divinos, no solo trae paz, sino que también nos permite ser canales de bendición para los demás. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Conclusión. La búsqueda de bienes mal obtenidos y la aprobación de los hombres es un camino que lleva a la insatisfacción, a la pérdida de integridad y, finalmente, a la vaciedad del alma. Debemos recordar que Dios es nuestra fuente de verdadera bendición, y que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a vivir con justicia, integridad y sabiduría. La verdadera paz y prosperidad provienen de actuar conforme a la voluntad de Dios y no de la opinión o la validación del mundo. Segundo título. Apariencia y mentira que Dios desaprueba. Versículos 10 y 11. Léase. Éxodo 23:7. Segunda a los Corintios 5:12. Introducción. La Biblia nos habla en varias ocasiones sobre la importancia de vivir con sinceridad y honestidad. Dios, que conoce nuestros corazones, ve más allá de lo exterior. Él no se deja impresionar por lo que mostramos a los demás, sino por lo que somos en nuestro interior. A lo largo de las Escrituras, Dios reprende duramente la hipocresía, la falsedad y la mentira, porque sabe que estas actitudes no solo dañan nuestra relación con Él, sino también con los demás. Es más, el Señor nos enseña que la verdad es la base sobre la cual debe edificarse nuestra vida cristiana. En el Evangelio de Mateo, Jesús tuvo fuertes palabras para los fariseos y líderes religiosos de su tiempo, quienes se preocupaban más por las apariencias externas que por la pureza de sus corazones. Ellos buscaban la aprobación de los hombres mediante actos visibles de religiosidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. 1. La hipocresía. La apariencia externa no refleja lo que somos por dentro. El primer punto que debemos considerar es la hipocresía, que es cuando intentamos mostrar una imagen que no corresponde con lo que realmente somos. Dios no se deja engañar por las apariencias. Él ve el corazón, y lo que somos en nuestro interior es lo que realmente importa. Las personas pueden ser impresionadas por nuestras acciones o palabras, pero Dios conoce nuestras intenciones más profundas. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 2. La mentira como medio de manipulación. La mentira es una de las formas más comunes de tratar de imponer una falsa imagen para obtener beneficios personales. Al mentir, tratamos de controlar cómo nos ven los demás, presentando una versión de nosotros mismos que no es real. Sin embargo, la mentira es rechazada por Dios, porque destruye la confianza y la verdad, elementos esenciales de una relación auténtica con Él y con los demás. Levítico 19:11. No mentirás a tu prójimo, ni le engañarás.
3. La apariencia externa no salva el alma. Muchas veces, las personas se enfocan en la apariencia externa, creyendo que lo que proyectan es lo que realmente los define. Sin embargo, la apariencia no puede salvar el alma. La salvación viene únicamente de una relación genuina con Dios, basada en la verdad y la fe, no en lo que mostramos a los demás. Primera de Samuel 16:7, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 4. La búsqueda de aprobación humana nos aleja de la aprobación de Dios. El deseo de ser vistos y aprobados por los demás nos puede llevar a vivir una vida de apariencia, en lugar de una vida genuina. La Escritura nos enseña que nuestra verdadera aprobación debe venir de Dios, no de los hombres. Vivir para agradar a los demás no trae paz ni satisfacción duradera. Primera a los Corintios 10:33, porque no busco lo que es conveniente para mí, sino lo que es conveniente para muchos, para que sean salvos. 5. La hipocresía destruye las relaciones genuinas. Cuando vivimos en base a las apariencias o mentimos para obtener algo, estamos destruyendo la posibilidad de tener relaciones auténticas con los demás. Las personas que nos rodean merecen ver la verdad de quienes somos, sin máscaras ni engaños. La hipocresía crea barreras, mientras que la sinceridad construye puentes de confianza. Proverbios 10:9. El que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. 6. El peligro de vivir en la mentira. Consecuencias a largo plazo. Vivir bajo la apariencia y la mentira puede parecer una solución rápida para evitar conflictos o para ganar aceptación, pero a largo plazo las consecuencias son graves. La mentira siempre tiene un precio, y lo que sembramos en engaño eventualmente cosecharemos. Proverbios 12:22. Las mentiras son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su deleite. 7. La verdad nos libera y nos lleva a la verdadera libertad. Cuando vivimos en la verdad y dejamos de lado las apariencias y las mentiras, experimentamos una verdadera libertad. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, y esto significa que cuando nos mostramos tal como somos, sin engaños ni pretensiones, encontramos paz y libertad en su presencia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conclusión. La Biblia nos enseña que la verdad es un valor esencial en la vida cristiana. La mentira puede parecer una solución temporal, pero a largo plazo solo trae consecuencias negativas y nos aleja de la paz y la bendición que Dios tiene para nosotros. Al vivir en la verdad, experimentamos una relación más profunda con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Tercer título. Propósito del enemigo: esclavizar al Hijo de Dios. Versículo 12. Léase. Primera a los Corintios 7:23. Gálatas 4:7 al 9 y 5:1. Introducción. Desde el principio de la creación, la estrategia de Satanás ha sido engañar a la humanidad, distorsionar la verdad de Dios y, en última instancia, esclavizarnos a través del pecado, el miedo y las mentiras. En el jardín del Edén, la serpiente engañó a Eva y a Adán, y desde entonces, el enemigo ha utilizado tácticas similares para mantener a los hijos de Dios en cadenas invisibles, apartados de la victoria que Cristo ya les ha dado. En Juan 8:36, Jesús nos recuerda una verdad poderosa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto implica que, si no estamos viviendo en la libertad que Cristo nos dio, es porque el enemigo está tratando de esclavizarnos de alguna forma. La esclavitud espiritual no necesariamente se refiere a un cautiverio físico, sino a la opresión en el alma, el control del enemigo sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. A través del pecado, la tentación y la manipulación, el enemigo busca que vivamos atrapados en patrones de miedo, condena, inseguridad y desesperanza. Quiere mantenernos alejados de la promesa de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Pero lo que el enemigo no puede destruir es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Nuestra libertad es un regalo que no se pierde, pero puede ser olvidado si permitimos que el enemigo nos engañe. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una batalla espiritual que debemos pelear con la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. La clave para no ser esclavizados por el enemigo está en mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos dio y reconocer las tácticas del adversario.
1. El enemigo busca alejarnos de la verdad de Dios. El primer paso del enemigo para esclavizarnos es distorsionar la verdad. Satanás comenzó su ataque en el Edén haciendo que Eva dudara de lo que Dios le había dicho. De igual manera, hoy nos tienta a dudar de la palabra de Dios, creando confusión y desconfianza en lo que Dios ha prometido. Cuando alejamos nuestra vida de la verdad, caemos en sus trampas. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2. El pecado nos atrapa y nos esclaviza. El pecado es una herramienta poderosa en las manos del enemigo. Cuando cedemos al pecado, le damos al enemigo acceso a nuestras vidas, permitiéndole ponernos en una prisión emocional, mental y espiritual. El pecado nos ata a patrones destructivos, alejándonos de la paz y la libertad que Cristo ofrece. Juan 8:34 El que practica el pecado es esclavo del pecado. 3. El miedo y la ansiedad como herramientas de esclavitud. El enemigo usa el miedo y la ansiedad como cadenas invisibles que nos paralizan. Cuando tememos, estamos poniendo nuestra confianza en nuestras circunstancias y no en las promesas de Dios. El miedo puede atraparnos, robándonos nuestra paz y dejándonos vulnerables a la manipulación espiritual. 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 4. La mentira de la autodependencia. Una de las tácticas más comunes del enemigo es hacernos creer que podemos vivir sin Dios, que podemos resolver todo por nuestra cuenta. Esta mentalidad de autodependencia nos lleva a alejarnos de la gracia y la provisión divina, cayendo en una esclavitud de frustración y desesperanza. San Juan 15:5 Sin mí nada podéis hacer. 5. El enemigo usa la condena para mantenernos cautivos. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos sentir que somos condenados, que nuestros errores pasados nos definen para siempre. La condena es un yugo que nos mantiene alejados de la gracia de Dios, impidiéndonos disfrutar de la libertad que viene con el perdón y la restauración en Cristo. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 6. La tentación como trampa para atraparnos. La tentación es una de las estrategias más directas del enemigo para esclavizarnos. Nos tienta con placeres temporales, con promesas falsas de satisfacción, con el fin de mantenernos cautivos en su red. Cuando caemos en la tentación, nos alejamos de la voluntad de Dios y nos sumergimos en la esclavitud de nuestros propios deseos. Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 7. Cristo nos ha dado la victoria sobre el enemigo. La buena noticia es que Cristo nos ha dado la victoria sobre el enemigo y sus intentos de esclavizarnos. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús rompió el poder del pecado, la muerte y todo lo que nos separa de Dios. Vivir en esa victoria es vivir en libertad, sabiendo que el enemigo ya ha sido derrotado. Primera de Juan 5:20 Y sabed que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conclusión: el enemigo tiene un propósito claro: esclavizarnos. Sin embargo, Cristo ya ha vencido. El pecado, el miedo, la condena, la tentación, y todas las tácticas del enemigo no tienen poder sobre aquellos que están en Cristo. Como hijos de Dios, tenemos la libertad de vivir conforme a su voluntad, de ser transformados por su palabra, y de caminar en su victoria. Nosotros como familia sufrimos este proceso de tener el coronavirus. Lo sufrió mi esposo, mi suegra, mis hijos, mis nietos. Pero yo alabo y engrandezco el nombre de Dios porque Él estuvo en este proceso con nosotros, que pareciera que no se iba a terminar nunca y a veces se tornaba todo oscuro, pero había una luz que resplandecía luego en mi hogar y era el Espíritu Santo de Dios el que nos visitaba, el que nos alentaba, el que quitaba nuestros dolores en esos momentos y podíamos seguir adelante y avanzar. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso.
Yo engrandezco el nombre de Dios porque tener a Dios es lo más maravilloso que el ser humano puede tener. Ahora puedo decir con amplia libertad que Dios estuvo en nuestro proceso. Si usted está pasando alguna dificultad, alguna aflicción, algún dolor, quizá ha perdido un ser querido, confíe en el Señor. El Señor sana, consuela. El Señor está con su pueblo, con sus hijos, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad.